A todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito, Carlos Rosado de Fox Sports MX, y sepan que Brock Purdy acaba de firmar un contrato bastante importante en la National Football League, Carlos, un contrato de 5 años y $265 millones, incluyendo 181 garantizados y una cláusula de no trade. Y de todo lo que salió del contrato, Carlos, esa cláusula me parece la obra maestra en la negociación que hizo Brock Purdy. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Rudy? Sí, claro, el no trade es sumamente importante. El dinero garantizado, 181 millones, otro de los puntos claves aquí en este contrato, más allá de lo que es el promedio, ¿no? Que son 53 millones por año. Me parece que gran contrato para Brock Purdy, que se lo ganó. Al final de cuentas, lo que hizo en sus primeras temporadas y todo. San Francisco ya venía haciendo estos movimientos, se deshizo de varios jugadores y para hacer espacio, ¿no? Para Brock Purdy. Sabían que en algún momento tenían que pagarle, cómo está el mercado, y Brock Purdy me parece que es de los jugadores que se ganó ese contrato, ¿no? El trabajo, la resiliencia, esperar, el haber sido escogido alto en el draft, el Mr. Irrelevante y todo lo que ha pasado alrededor de él, que llevó a San Francisco hasta el Super Bowl. Ahora sí, bueno, pues tiene dividendos y a demostrar ahora, ¿no? Es para adelante. Ahora sí tiene una gran responsabilidad, a diferencia de los otros años, ¿no? Que Mr. Irrelevante no tenías la responsabilidad de cargar el equipo. Ahora sí, Brock Purdy tendrá que cargar el equipo. Y vamos a ver si no estos aspectos le pueden afectar. Yo no creo, porque se ve un jugador maduro, una persona madura, pero nunca sabes cómo reaccionan las personas hasta con el dinero, los contratos, y además ante la responsabilidad de que ahora sí le tienes que echar el equipo a los hombros. Sí, el dinero no arruina a la gente, Carlos. Yo siempre soy de la idea de que el dinero revela a la gente, empodera y revela a la gente, pero comparto tu apreciación de Brock Purdy. Llegó muy maduro a la NFL en tema de, sobre todo de madurez emocional. Evidentemente la parte del fútbol americano la llegamos a descontar porque se estancó su progresión o su producción colegial. Pero la madurez emocional, el llegar a 2 Super Bowls, o bueno, un Super Bowl, el sobrevivir a una temporada muy complicada el año pasado, Carlos, digo, por números podríamos describirla como posiblemente mediocre. 66% de pases completados, 3,864 yardas, 20 touchdowns, que son pocos, 2 intercepciones que se disparan un poco más, 15 juegos y sobre todo el récord, 6 victorias, 9 derrotas. Pero pues no podemos borrar lo que hizo en 2023 con San Francisco, llegando al Super Bowl, provocando un tiempo extra, etc. Es complicada esa parte de la evaluación con Purdy. Sí, exacto, y bueno, y ahora sí, ¿no? Como, porque antes era pues el Mr. Irrelevante haciendo cosas relevantes en la NFL. Sí. Ahora ya das ese gran salto, ser un quarterback elite, al cargar al equipo y al tener esa responsabilidad de ser un quarterback que está dentro de los mejores pagados en la liga. Ahora, Carlos, mi pregunta va por un corte más filosófico. Yo no cuestiono que Brock Purdy valga lo que pide, porque esto es lo que dicta el mercado. Y como contexto, Mr. Irrelevant significa el último pick del draft, el último tomado. La sorpresa con Purdy es que el último pick se convierte en el quarterback titular cuando habían gastado 3 primeras rondas en Trey Lance y otro contexto. Pero mi pregunta es filosófica en cuanto a construcción de roster, Carlos. Brock Purdy no te va a ofrecer la movilidad de un corredor o un quarterback top, ¿no? Un Lamar Jackson o un Jalen Hurts. Entonces, pero tiene movilidad funcional. Si necesita mover las cadenas, lo puede hacer. No te ofrece un brazo extraordinario como un Josh Allen, un Patrick Mahomes, algún quarterback de ese calibre. ¿Hasta qué punto, y creo que esta es la crítica que se le puede hacer a Purdy y quizás a otros mariscales de campo, hasta qué punto comprometes a tu equipo pagando 50, 55 millones plus por un quarterback que no tiene necesariamente esas herramientas extraordinarias, entendiendo que eso es el calibre de quarterback que vas a tener que derrotar en playoffs? Compromete mucho este tipo de contratos, se puede construir un roster competitivo alrededor de ellos, filosóficamente hablando, más allá de un Brock Purdy o no, ¿cómo lo ves? Para mí, o sea, tienes a tu quarterback, ¿no? Que es algo complicado también de encontrar, que se adapta a tu esquema, más allá que de eso. Yo creo que todo eso es merecido, ¿no? O sea, para mí, el poder construir un equipo alrededor de Brock Purdy, ya conociendo sus características, adaptándolo al esquema de Kyle Shanahan, pues al final lo hace un jugador que puede ser valioso, ¿no? Y que al final de cuentas, pues lo vale, ¿no? O sea, para mí lo vale. Para mí también, pero vi ese cuestionamiento y lo comparto hasta cierto punto porque
Pero, Y, o sea, Purdy le paga 55, 50 y Patrick Mahomes sigue cobrando 45, pues siempre vas a estar en desventaja, ¿no? sí, pero depende cuándo hagas el contrato, ¿no? También. También es en qué época te toca hacer la reestructuración de contrato. Correcto, entonces páguenles temprano. Si ya ves al jugador que lo quieres a largo plazo, mientras más rápido lo firmes mejor, ¿no? Y lo vemos mucho eso. Sí, entonces, haz de cuenta, Brock Purdy ahorita está dentro de los 10, ¿no? Mejor pagados. Bueno, ¿quién viene? ¿No? ¿A quién ya se le está acabando el contrato y quién va a tener otra rebanada en el pastel, ¿no? Uh-huh. Así es como se va manejando. Al final de cuentas, pues el mercado es el que va mandando y depende en cuándo te vaya a tocar eso. Este contrato es de 5 años, $265 millones de valor máximo, 181 garantizados, incluye cláusula de no trade, se convierte en el contrato número 5 con mayor valor total de la NFL y en el número 7 en sueldo anual de 53 millones por temporada, Carlos. Decía que esta cláusula de no trade era crítica porque con eso no solo evitas que te cambien sin que te pregunten, también dictas condiciones en el próximo trade, en la próxima extensión de contrato si es que juegas bien. Sí. Pienso específicamente en el escenario de Dak Prescott y sus 2 extensiones con los Cowboys, cómo les complicó el no poderlo cambiar cuando parecía que no le querían pagar y estaba lesionado Dak Prescott, ¿no? Entonces se vuelve una herramienta muy fuerte, negociadora, y por eso la vemos tan poco en la NFL. Sí, así es. ¿Será que le dieron el descuento por eso? O sea, dice Brock Purdy, cobro menos, pero ponme la cláusula, y San Francisco dijo, va. Quizás sí. Ahora, si tienen 265 millones, ese resto del dinero garantizado a los 265, ¿qué involucra? Porque si tienes el no trade, el no cambio de equipo, ¿cuáles son los bonos para cumplir esos 265 millones? Ahí está lo interesante, porque al final el contrato se puede cumplir con cláusulas o con incentivos alcanzables a 265 millones totalmente garantizados, ¿no? El contrato. Sí, y son 2 tipos de bonos, ¿no? Los probables de cumplir y los improbables, o los menos probables de cumplir. Los probables, háganse miembros del Éxito, precioelexito.com, se los explico con peras y manzanas, pero básicamente los probables de cumplir los tienes que reflejar en tus cuentas desde ya. Los improbables, aunque es una recepción más de lo que hiciste el año pasado, eso los puedes dejar como posibilidad a futuro, no se tienen que reflejar de inmediato, entonces ahí es donde empieza a jugar con el salary cap este año y el siguiente. Sí, ¿qué es lo que buscan, ¿no? Los equipos, al final de cuentas, es esa estrategia para que puedan contactar y puedan tener más jugadores, ¿no? O sea, no un jugador les tomen la mayor cantidad de dinero. Incentivos como fáciles, ¿no? Va a ser el roster en la semana 1, tanto incentivo. Sigues como quarterback titular, tienes tantos snaps, ese tipo de incentivos que son muy alcanzables, que al final los escondes en el contrato, pero los pones como incentivos que al final de cuentas, pues el jugador los va a poder tener. Por eso te digo, para mí el no trade hace casi un dinero garantizado para Brock Purdy, los 265 millones, más allá que digan 181 millones garantizados, y el resto seguramente lo va a obtener por ese tipo de incentivos que son muy alcanzables. Estamos viendo un cambio gerencial en los San Francisco 49ers, Carlos, y evidentemente dictado porque ya le tienes que pagar al quarterback. Vimos muchas salidas de jugadores importantes en defensa, en línea ofensiva como Aaron Banks, etcétera. Hay rumores de que están a punto de darle también una extensión de contrato a Fred Warner, el linebacker, que lo convertirá en el mejor linebacker interno pagado de toda la NFL. Pero es que también ya vimos contrato para George Kittle a la cerrada. Entonces, en otros off-seasons vimos que se tardaron con Deebo y con Trent Williams y con Brandon Ayuk. Y este off-season, rapidito, se acabó el draft y ya todos tienen su dinero, ¿no? ¿Será que ya aprendieron, ya ajustaron en su estrategia? Pues, ¿te acuerdas? Hace 2 años, 3 años, tenían los top 5 los mejor pagados. Todavía cuando estaba Deebo, Christian McCaffrey, Trent Williams, Fred Warner. Obviamente le salía barato porque tenía un quarterback que había sido seleccionado en 7ª ronda, y eso te permitía poder tener a los mejores pagados, ¿no? George Kittle también uno de ellos. Ahora es diferente, ahora ya le pagaste un quarterback, ya te impacta en el tope salarial y hay que ver cómo moverlo dinero, que lo hace muy bien, San Francisco en ese aspecto. Por eso también dejaron ir jugadores veteranos, jugadores que vienen de lesión, como Dre Greenlaw, como Hufanga, que al final de cuentas dicen, no están al 100%, no son los mismos jugadores que cuando llegaron a la liga, me va a costar mucho, mejor me deshago de ellos. Sé que pueden ser titulares,
pero no confío, en mucho dinero todavía que tengo que invertir en ellos, ¿no? Porque cada año sube el sueldo para los jugadores. Entonces, esto te permite poder hacer este tipo de negociaciones. San Francisco lo hace muy bien, ¿eh? Lo está haciendo muy bien, Carlos, y te voy a decir algo más. San Francisco en estos momentos es favorito para ganar la división. Estoy checando 5 casinos y con muy distintos momios, algunos muy inflados, otros no tanto. San Francisco me aparece favorito en los 5. No voy a dar los nombres de los casinos, si quieren que los mencionemos, que vengan y patrocinen con todo gusto, pero 145, bueno, San Francisco para ganar la división, más 145, más 160, más 145, más 150, más 150. Esto significa, tú le pones 100 pesitos o 100 unidades, $100, cobra 145 de regreso si es que acierta, si San Francisco gana la división. Detrás de ellos aparecen Los Ángeles Rams, Carlos. Más 165, más 185, más 200, más 160, más 160. O sea, pegaditos. Pero Rams no perdió talento este offseason. San Francisco sí. A mí me sorprende. Yo pensaría que Rams estaría arriba en las apuestas. ¿Nos estamos viendo por el nombre, por la marca? ¿O si se fundamenta en lo que vemos en los rosters ahorita, Carlos? Sin comprometerte a dar una predicción ya oficial de división, pero a mí me brinca. Yo pensaría que Rams estaría arriba en las apuestas. A mí también, porque es un equipo joven, que este año ya tendrán su línea defensiva de 2-3 años de experiencia, y son sólidos, son de lo mejor, ¿no? Kobe Turner, está Bears, está Frisk, una tremenda línea defensiva, y con jugadores jóvenes como han armado. Este año por fin iban a tener primera ronda en el draft, hicieron un cambio, pero han sido muy cautelosos, han sido muy inteligentes evaluando a los jugadores sin tener que invertir tanto en los jóvenes. Y eso creo que para mí lo hace un valor agregado. Tema de línea ofensiva, algunos cambios hubo, ¿no? Dentro de la línea ofensiva interior, y por ahí pueden generarse algunas dudas. La llegada de Davante Adams pues, le da mayor profundidad al cuerpo de receptores, y la duda sería Matthew Stafford, ¿no? Si se puede mantener sano. Quizá por ahí, no sé si los casinos también estén pensando en eso, pero los casinos son más de números, ¿no? No tanto de tema de jugadores. Sí, yo también ¿Cómo ven que va a entrar el dinero? O sea, si sienten que va a llegar un vendaval de dinero para San Francisco, entonces pues castigas un poco más esa línea, para que de todas formas le van a meter la lana, ¿para qué le regalo valor? Claro. Sí, también. Claro, para mí los Rams es meterle, ¿eh? Yo iría con los Rams ahí, es una buena opción para llevarse la división en esa apuesta, y ahorita, ¿no? Yo como lo veo. Te acompaño en esa predicción, Carlos. Mira, ahí está su pick rapidito, tempranito, en un 19 de mayo, super random. Ya tienen su apuesta para la próxima temporada. Sí. Un último comentario para pasar a lo de Chris Olave, Carlos. Bueno, esta no es el comentario, es la acá. Mahomes tuvo el error de firmar por 10 años, dice Ernesto Caloca. Sí. Mientras más años le das a un equipo, menos va a valer tu contrato a largo plazo. Y lo dijimos en su momento, Carlos. Era un contrato de 10 años, $400 millones, obviamente 40 anuales. Y en su momento creo que tú y yo lo dijimos, ¿para qué 10 años? Firma por 3 o 4 y lo vas dando vuelta. Y si el equipo quiere jugar con el contrato, le das chance y extensión y el bono por firmar. Aquí Mahomes regaló un montón de valor y yo hubiera despedido a su agente. Claro. Exacto, a lo mejor dices, ¿no? Es una cantidad gigantesca, ¿no? Eran casi $500 millones por 10 años. Eran 400 y cacho garantizados, pero a ver, si tú... ¿Iban a despedir a Mahomes en el año 5? O sea, creo que un claro ejemplo de alguien que ha hecho bien las cosas es Kirk Cousins, ¿no? En el tema de los contratos, su agente. Franquicia, un año. Otra vez franquicia, me convierto en uno de los mejores 5 pagados, solamente por un año, no importa. Y de repente viene ese contrato con Atlanta, 3 años. Pero sí, es lo que buscan, ¿no? Más bien los jugadores deben buscar eso. 3 años, 4 años para tener 3, 4 oportunidades para poder reestructurar tu contrato. Resetearte y meterte al mercado, ¿no? Claro, ¿no? Y sobre todo si es un jugador top, si eres uno de sótano, toma lo que te den y da gracias y vámonos, sigue compitiendo, ¿no? Sobrevive. Aquí estamos hablando de los tops, o sea, Mahomes no lo iban a o sea, si los Chiefs se sienten cómodos dándole un contrato de 10 años a Mahomes, es que no tienen pensado despedirlo en el año 7, 8, 9, ni 5, ni nada. Entonces, eso lo tiene que hacer Mahomes, le hizo un favorzote al equipo, no era necesario para tener un roster competitivo, bien por los Chiefs, yo ese contrato, Mahomes va a cobrar mucho menos de su sueldo que tantos otros jugadores porque dio un contrato que la verdad no procedía.
a mi O sea, parecer, pero hacen bien en mencionarlo en los comentarios. bueno, y Dak Prescott, ¿no? También es otro que ha hecho bien las cosas, ¿no? En tema de los Brillante, contratos, brillantes, 60 millones, ¿no? brillante. Ya Y llegó dirán, a bueno, convertirse en el top por año. por eso no gana Super Bowl. Yo diría que a pesar del contrato no ganan Super Bowls, ¿no? Sí. No tienes por qué regalarle dinero a nadie. Los dueños son muy ricos. Tú toma lo que te dan Sí. y adelante, ¿no? Te lo has ganado, ¿no? Pero efectivamente, esa es mi preocupación a nivel de construcción de roster, Carlos. Ahí tienes a Mahomes cobrando 40 millones anuales. Y sí, le ajustan el contratito, pero ya los términos del contrato ya están dictados. Ahora, el tema también es interesante Mahomes y todo lo que sucede con Kansas City, ¿no? Porque a dónde los tiene, gracias a eso, ¿en dónde los tiene? ¿No? O sea, ¿en dónde los tiene Super Bowl año tras año, top? ¿Cuánto puede ganar en cuestión fuera del fútbol americano? También. Y eso, bueno, pues al final de cuentas es como que hacer una evaluación que quiero hacer, quiero estar en el top de equipos año que tras año, ser un equipo sólido, constante, que esté en el Super Bowl, que yo pueda generar ingresos externos, o, ¿sabes qué? Con mi sueldo de la NFL, y no me importa si mi equipo llega al Super Bowl o no me importa si tengo alrededor jugadores que puedan contratar porque yo me estoy comiendo la mitad del salario, ¿no? Sí, es muy a lo Brady. Brady fue todavía más generoso, pero sí, ténganlo en mente al momento de hablar de construcción de roster, porque en off-season hablo de que no puedes ganar un Super Bowl, pero sí puedes perderlo, ¿no? Y es por las decisiones que se toman ahí. Y que es más valioso, ¿no? Perder algunos millones de dólares, pero que los vas a recuperar llegando al Super Bowl, o me quedo con ese dinero y pues vale gorro el equipo. Y ahí se ven. Sí, también se vale. O sea, tuvo sus razones Mahomes para firmarlo. Ciertamente maximización de valor monetario salarial en la NFL está dejando en la mesa unos 15 millones por temporada mínimo, ¿no? Si él siente que es mejor en el resto del roster que lo gasten y lo cobro por otro lado, es muy válido. Sí. Ciertamente no es la estrategia como agente que yo le recomendaría a la mayoría de los jugadores, ¿no? Un caso muy excepcional de Mahomes, es prácticamente un intocable. Y por fuera cobra lo que quiere, entonces es un escenario muy sui generis. No lo usemos en contra de los que sí tienen que maximizar su valor de sueldo, porque pues Brock Purdy no sale en comerciales con Taylor Swift o con Travis Kelce, pues, ¿no? Oye, y además bien invertido también su dinero, ¿no? Seguro. También ahora una de las muchos de los atletas han invertido, ¿no? En equipos profesionales. De Los minoría, Royals pero han invertido, ¿no? Compran acciones en diferentes equipos y diferentes deportes, ¿no? Es la forma de invertir, o sea, es ahorita lo que está de moda. Ahora, y lo que viene, Carlos... Ya están invirtiendo aquí en México también con los Osos. No, claro, Blake Griffin y Ryan Khalil, y se espera que si este año termina bien la liga y todo, la LFA, pues más jugadores tengan el interés de poder invertir aquí en México, y eso ayuda, bueno, al deporte a nivel nacional, ¿no? Con nosotros, pero es como que viendo oportunidades de dónde puede crecer mi dinero, invirtiendo en deporte, ¿no? Y el deporte en específico, Carlos, todo puede ser una burbuja si se infla a niveles estratosféricos, ¿no? El deporte creo que está todavía muy lejos de serlo y tiene la cualidad o la peculiaridad de que son contratos a largo plazo de televisiones y de plataformas de streaming, que eso pues, te da mucha seguridad como inversionista, pero también tiene otra particularidad y lo vimos en pandemia. Esa prueba de recesión el deporte. O sea, sí puedes sentirse golpeado, pero cuando el mundo está ardiendo, el deporte es como, ok, un bachecito, ¿no? Y tener esa como insulación o protección de tu dinero en tiempos de caos, olvídate, porque la gente busca deporte, esté explotando, creciendo la economía o esté ardiendo Troya, ¿no? Ellos quieren ver a jugar a su equipo el domingo. Claro. Y eso vale, pues, mucho dinero. Más lo dejo como reflexión porque sí he pensado mucho en estas cuestiones y es eso, ahorita todos le quieren meter dinero al deporte y a los equipos porque crece segurito, valor sueldo. ¿Sí? Mahomes tiene que en los Reales, ¿no? En los Royals y tiene también en un equipo de soccer, ¿no? Invertido su dinero. No sé en cuál equipo específico, sé que está en los Royals de béisbol. Ajá. Creo que tiene una participación en NBA, puedo estar mintiendo ahí. Y no sé de fútbol, soccer. No me sorprendería porque no diría que es más fácil, pero bueno, hay una franquicia que te cuesta unos $500 millones ahorita con la liga estadounidense, no la principal.
Entonces, seguramente en la Premier no sé si tenga acciones en algún equipo de la Premier. Holmes Premier, el mismo grupo de inversionistas. Stock Team. Estoy checando aquí rápido a ver si hay. Sí tiene acciones en el club de la MLS del Sporting Kansas City. Ahí. Sí, tienen acciones en un equipo de pickleball en Miami, en el Kansas City Current y en los Royals. Sí, según yo todavía no está en Inglaterra. No te sorprendas, hay muchos. Pero está en Kansas. Ya abarcó todo Kansas. Kansas es suyo. Kansas es de Patrick Mahomes, por si tenían la duda. Lo seguimos leyendo en comentarios, damas y caballeros. Brock Purdy firmó un contrato espectacular, 53 millones, pero con cláusula de no trade. ¿Qué opinan? Ahí tenemos la encuesta para todos ustedes. Y los invitamos a que se suscriban y se hagan miembros. Sobre todo activen la campanita de notificaciones para que cuando lancemos un live se enteren en tiempo real desde su celular y puedan unirse y participar con todos nosotros. Es suscribirse, activar la campanita de notificaciones en youtube.com/Precio NFL y en el canal de Carlos Rosado en YouTube. Los esperamos, Carlos. Como los Steelers también empiezan. ¿Qué tal la transición? Los Steelers también esperan conseguir nuevo receptor. Y es que no solo estaban buscando a DK Metcalf de los Seahawks, Carlos, jugador que ya consiguieron. También preguntaron por Chris Olave, el de los Santos de Nueva Orleans. Los detalles. Nick Ferbo del Penn Live dice que los Saints rechazaron una oferta de Steelers cuando preguntaron por el receptor Chris Olave. Y el tema es que los Steelers ahorita no tienen receptores contrastados o consolidados detrás de DK Metcalf. Recordemos, George Pickens ya fue cambiado a los Dallas Cowboys, Carlos. ¿Tú crees que este trade o la pregunta, el interés se dio antes de Metcalf, después de cerrar a Metcalf? ¿Intentarán despertar esas negociaciones ahora que se retira Derek Carr o sería dejar muy desprotegido al quarterback novato? ¿Cómo vemos este escenario ofensivo para los dos equipos? Yo creo que después de Metcalf. Antes de Metcalf, creo que la llegada de Metcalf también ayudó a tomar la decisión, ¿no? De George Pickens. Creo que ya se habían anticipado a eso. Y ahora buscar un interno, jugador elite, y nada más darle un buen quarterback. Que aquí es importante, ¿no? Si no tienes quarterback, por muy buen receptor que seas, la bola nunca te va a llegar. Me gusta, a mí me gusta que por Chris Olave, por lo que ha hecho en Nueva Orleans, por la calidad de receptor que es, sería una gran mancuerna, ¿no? Diferente a las características a la de DK Metcalf, y sería un gran acierto, ¿no? Para los Steelers, pero primero enfocarse en el tema del quarterback, que se espera que a final de este mes ya esté Rodgers, ¿será? Sí, denlo por hecho, señores. Denlo por hecho. O sea, no estoy hablando de Aaron Rodgers todos los días porque puede llegar a cansar a muchos aficionados, lo sé. Pero Aaron Rodgers es noticia. Aaron Rodgers no quería entrenar en off-season, no quería hacer más ruido de lo necesario. Para mí ya lo tiene apalabrado con Steelers. Todo en la agencia libre, todo el draft así me lo indica. A fin de mes Aaron Rodgers tiene que estar firmado con el equipo y ya entrenando con las nuevas piezas. Todas mis proyecciones ahorita de Steelers las hago asumiendo que Aaron Rodgers está bajo centro. Okay. Nomás, como contexto, o sea, puedo equivocarme, por supuesto, me pueden echar ese clip en cara, échenmelo en cara si no resulta. Yo estoy en que para fin de mes Aaron Rodgers ya está firmadito y entonces tendrá un poco más de sentido el off-season de Steelers. Con Chris Olave específicamente, Carlos, gran jugador, muy técnico, conmociones. Solo estuvo en 8 juegos, atrapó 32 pases, 400 yardas, un touchdown. Muy productivo en 2023, 1,123 yardas, 5 touchdowns, 87 recepciones. En 2022 también, 72 recepciones, 1,042 yardas, 4 touchdowns. Y los Saints tomaron la opción de quinto año de Chris Olave. Por ser una primera ronda, pueden extender ese contrato. Entonces, los Saints no parecen muy preocupados por su salud. Si tienes dudas de las conmociones, no tomas la opción de quinto año. Kellen Moore, nuevo head coach, mente ofensiva, seguramente lo convertirá en pieza clave de su ataque. Sí, ahora también no ha sido tan durable en la liga. Tengo varias lesiones. Se con Derek Carr de quarterback, Carlos, ahí te encargo. Dicen que era el asesino de receptores, ese mariscal de campo. No, pregúntale a Michael Thomas. No, sí. Pases de hospital. A mí me tocó ver que fue contra Tampa, ¿no? Cuando se conmocionó, me parece. ¿Cuál de todos? Fue narrar ese juego, creo. Ya. Sí, fue a inicio de temporada y luego fue cuando Rashica Hitch hace importante y se lastima también. Michael Valdez-Scantling. Fue esa clase de temporada para los Saints. Realmente estuvo complicada. A mí me fascina Chris Olave.
Es brutal eso, ¿no? O sea, son cosas que no puedes controlar. Y de repente tú estás haciendo tu plan de juego, traes jugadores y todo, haces tu planeación sobre ciertos jugadores y de repente vienen las lesiones, ¿no? Les pasó a los Saints en New Orleans. Rashid Shaheed iban bien, jugadas explosivas, ¿verdad? Estaba brutal empezando la temporada y lesión. Chris Olave igual. Derek Carr terminaron con puro receptor novato, ¿te acuerdas? Al final de la temporada y trajeron a Marquez Valdez-Scantling. Bob Means, sí, o sea, nombres que el aficionado de a pie pues no tiene por qué conocer. Fue esa clase de temporada en los Saints y ya lo dije, o sea, este año para Nueva Orleans es Mulligan. O sea, yo no le voy a exigir absolutamente nada a Kellen Moore. Espero sorprendan, son candidatísimos a tener el pick número 1 global, volver a tomar quarterback, lo que ustedes gusten y manden de una reconstrucción no intencional, porque en ese punto creo que está el roster de los Saints. El tiempo dará o quitará razones. Pero por lo pronto, Chris Olave se queda en los Saints y sepan que Steelers sigue buscando receptores. Creo que esa es la noticia a llevarse de este apunte. Vamos con los Chiefs. Jalen Royals, novato. Le recuerda al equipo a Rashee Rice. Nos dice el director de los Chiefs en Player Personnel, Ryan Nutt, que Royals, una quinta ronda, es un jugador explosivo después de la recepción, moldeado al estilo de Rashee Rice. El scout regional Greg Castillo cree que Royals puede tener un impacto inmediato. Esto sería noticia porque en los Chiefs ningún receptor parece tener impacto inmediato, Carlos. Quizás por ahí de semana 10 un Xavier Worthy, pero Rashee Rice en semana 12, 13, pero es complicada la adaptación en este esquema, ¿no? Ya con mucha promesa y no siempre funcionan. Y además, Rashee Rice, pues entre temas de lesiones, que es una lesión fuerte, no estoy pensando que regrese muy rápido al 100. Y además esa posible suspensión por el choque en Texas, hay una avenida muy clara para que Royals sí pueda tener esa importancia temprana, Carlos. Sí, claro, la puerta está abierta, ¿no? Para ese tipo, llegar a Kansas City es haces un buen camp y tienes las altas posibilidades de quedarte ahí en el equipo. Tienes buena conexión con Mahomes, trabaja extra con él, busca conocerlo, generar química, porque creo que aquí, o sea, de los lugares en donde dices la puerta está abierta para ver quién va a ser el receptor 1 y aprovechar, si eres escogido en el draft y todo, es los Chiefs, ¿no? Rashee Rice, hay que ver cómo va a regresar. Para mí es un gran receptor. Y es similar, ¿no? Que puede jugar afuera y que puede jugar adentro. Es versátil. Entonces lo puedes utilizar en diferentes alineaciones, así como fue Rashee Rice. ¿Te acuerdas? Empezó a jugar uno fuera y al final de cuentas terminó jugando en el slot y en donde se adaptó muy bien, conectaba esos pasecitos cortos, hot routes cuando venían los disparos y todo. Entonces, ahí por eso el tema de la química va a ser muy importante y la ventaja que tiene Royals es la versatilidad, ¿no? Que puede jugar adentro y afuera. 55 pases atrapados, 834 yardas, 6 touchdowns con Utah State antes de su lesión de pie el pasado octubre. Era número 4 de la FBS con 119 yardas por aire en cada juego antes de su lesión. O sea, ese es el calibre de producción que ofrecía en colegial. Royals, 6'0 de altura, 205 libras, prueba de 40 yardas en 4.42 segundos. Rashee Rice, 6'1 de altura, 204 libras, 4.51 segundos en la prueba de 40 yardas. Son clones, Carlos. O sea, están clonadísimos los dos. Si están sanos los dos, Patrick Mahomes se va a divertir muchísimo porque entonces será más difícil defenderlos. Puede ser reemplazo a largo plazo. Creo que Rice no es que lo vayan a desfasar de la ofensiva, pero el jugador ciertamente entre lesiones y problemas extracancha, los Chiefs se están curando en salud porque ya vieron que este molde de jugador les funciona. Mi recomendación en ligas de dinastía, y le acabo de asesorar esto a un amigo de Estados Unidos, tomen a Jalen Royals en cualquier zona de ronda 3 de sus drafts de novatos. O lo guardan, se esperan 1 o 2 años, creo que será productivo, sobre todo porque creo que va a atacar más esos pases cortos intermedios donde los Chiefs han producido bastante bien. Vamos con los Patriotas. Treveyon Henderson, ex corredor de Ohio State, corredor de 3 downs, así lo dice el GM de facto, Elliot Wolf, de los Patriotas. Pick número 38 global. Mi corredor es de primera, segunda y terceras oportunidades. Enfatizó la habilidad de Henderson en protección de pase, que es elite, y su habilidad para conseguir home runs, ¿no? Esas escapadas para touchdown, sí te rompe partidos. Henderson, 5'10 de altura, 202 libras, 1,300 yardas totales y 11 touchdowns en apenas 171 toques de balón con Ohio State. Una eficiencia de 7.6 yardas por toque, corre las 40 yardas en 4.43 segundos. Y argumentaría que en la cinta de juego se ve más rápido que eso, Carlos. Sí, y su juego, ¿no? Todas las características que tienen que lo hacen un corredor completo, ¿no? Ya lo mencionabas, el de tener disparos sumamente sólido, bloqueando,
el generar jugadas explosivas, pasitos cortos, pantalla y todo, tiene todo, ¿no? Y además tiene esa fuerza, ¿no? Para ir entre los tackles, correr, romper tacleadas, explotar muy bien el hueco. Es algo que le faltaba a Nueva Inglaterra. Ramondre Stevenson es un poquito más pesado, no tan productivo en el esquema aéreo, y las pérdidas de balón, ¿no? No tan seguro para proteger el balón. Trevor Henderson lo tiene todo. Para mí puede ser, su techo es demasiado alto, pues se puede convertir en unos grandes corredores en la liga. Tiene todo, tiene todos los atributos físicos, tiene todo el fútbol, ha demostrado en un gran programa, y ahora, bueno, pues tiene una gran oportunidad en Inglaterra, y no dudo que va a ser el corredor 1. Más pronto que tarde tendría que serlo. Yo sí creo que descontamos mucho a Ramondre Stevenson. Creo que es un jugador muy, muy cumplidor, completo, que ha mejorado en la faceta aérea. No tiene la velocidad de Henderson, no tiene la protección de pase, creo yo, de Henderson, aunque es cumplidor. Insisto, eso con cumplir ya, con que te puedan poner en tercer down y no salga lesionado el quarterback, ya vas bien, ¿no? O sea, ya te vuelves un poquito más versátil o no le revelas tanto las intenciones ofensivas a la defensa cuando te ponen en el campo o cuando te retiran. Ahora, ojo, Henderson por tierra, promedio de yardas por acarreo 7.1. Claro. Sí. Mejor que Ashton Jeanty 7.0. Mejor que Marion Hampton 5.9. Y te diría, bueno, en Ohio State, qué chiste, super programa. Sí, pero a mitad de temporada se les lastimó su guardia izquierdo y habían un montón de dudas de, oigan, la lesión clave que deja fuera de playoffs Ohio State. Yo me acuerdo porque yo viví esa temporada muy de cerca. Entonces, no porque los vean campeones nacionales digan, y estuvo bien fácil, ¿no? Y no solo eso, que no era el único running back, no era el único corredor ahí. Judkins era el otro, y los dos rebasaron las 1000 yardas. O sea, tienen dos grandes corredores. Ashton Jeanty, pues era el único, ¿no? En Boise State y todo, el volumen iba sobre él. Aquí te tenías que dividir, ¿no? Algunas jugadas, y cada vez que estaba en el campo fue productivo, ¿no? Henderson y Judkins también, ¿no? Ambos corredores por parte de Ohio State. Imagínate qué hubiera sido si nada más hubieran tenido a Henderson. En yardas totales hubiera sido una brutalidad. Tengo dudas de si hubiera aguantado el volumen, porque nunca lo hemos visto en colegial con la carga completa. Se ve como que lo aguantaría, pero bueno, no puedo hablar sobre lo que no ha sucedido, ¿no? Solo puedo especular. Y tener ese nivel de corredor como compañero, ¿no? Quinshon Judkins y Trevor Henderson, pues te deja un poco más fresco, y entonces tiene sentido que la eficiencia suba. Pero tú sabes, Carlos, también la posición de running back es, dámelas todas. Quiero el volumen, quiero el trabajo, no me saques de ritmo. Y hay quien resiente el no tener esa carga, ¿no? En la eficiencia. Sin embargo, creo que la fórmula y la tienen los Leones de Detroit con Jahmyr Gibbs y Montgomery. Lo productivos que son, el poder rotarlos, el poder cambiar de ritmo cuando entra Gibbs por su velocidad, Montgomery sólido en zona roja. Entonces eso te hace, te ayuda mucho como coordinador ofensivo a generar mayores cosas, y además que tu corredor entra con piernas frescas, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Ya sabemos que no existen los caballitos de batalla en la NFL, salvo muy honorables excepciones. Henderson será importante, no creo que se vaya a convertir en el número 1 de inmediato. Para quien lo esté drafteando en ligas de fantasy así, cuidado, o sea, Ramondre existe, creo que es útil, y si es el barato en esta dupla, lo voy a estar teniendo en casi todas mis ligas, porque creo que esta ofensiva se va a ver mucho mejor, y por default los corredores también van a poderlo aprovechar más, sobre todo con más oportunidades en zona roja y posibilidades de conseguir touchdowns, Carlos. Sí, para mí el tema de Ramondre es más el ball security, ¿no? La seguridad del balón, que ha perdido muchos balones, y eso lo ha lastimado mucho en su juego, porque también fue escogido alto. ¿Qué fue? Fue tercera ronda, ¿no? Ramondre Stevenson. Creo que fue una cuarta. Tercera o cuarta ronda, entonces impactó luego que llegó a Nueva Inglaterra. Y es sólido, ¿no? También ha logrado generar jugadas explosivas, jugadas grandes, back más entre los tackles, corredor más que puede correr entre los tackles por su gran fortaleza, pero el tema de ball security es clave. Sí. ¿Cuida el balón o no te va a cuidar el equipo? Eso es una... Ball security es job security. Muy buena frase, y es cierto, Ramondre tuvo problemas de fumbles el año pasado. Daniel Jeremiah de NFL.com compara Henderson con Clinton Portis, el ex All-Pro, quien tuvo 1,640 yardas totales y 12 touchdowns por temporada en sus primeros 4 años de carrera. Es una comparación muy generosa y muy atractiva. Por lo pronto,
se van a repartir la chama Ramondre y Henderson, pero en general somos optimistas con el futuro de la ofensiva en Nueva Inglaterra, Carlos. Pasamos a los Falcons con el receptor Nick Nash, posible número 3 en la ofensiva según múltiples beat reporters. Llega como agente libre novato, no lo toman en el draft y parece que va a competir por un rol inmediato. 6'3 de altura, 203 libras, líder de la nación con 104 recepciones, 1,382 yardas aéreas y 16 touchdowns el año pasado. Fueron 12 juegos con San Jose State. Casi siempre opera desde el slot. Y no lo tomaron en el draft por limitaciones atléticas importantes. En específico, prueba de 40 yardas en 4.57 segundos y un salto vertical de 34 pulgadas, que no es bueno para la posición. Dane Brugler de The Athletic dijo, es un talento de quinta ronda, un big slot con cualidades físicas que se deberían de traducir a la NFL. Entonces, sí, él sí se sorprendió de que no lo tomaran en el draft. Aquí el tema de Nick Nash y una de las grandes ventajas que tiene al final, ya está en la NFL, ¿no? Ya tiene la oportunidad, ya tiene equipo, está con los Falcons. Este es un gadget receiver, es un receptor que jugó 6 años también en el colegial, tiene ya la experiencia y tiene el conocimiento y la perspectiva de quarterback, ¿no? Él llegó jugando de quarterback saliendo de la preparatoria, jugó 6 juegos incluso en el college como quarterback, después fue cambiado como receptor. Muchas veces te da otra dinámica, otra perspectiva del juego, otra lectura sobre las defensivas y eso hace que pueda abrir ventanas. O sea, porque al final de cuentas tienes esa visión, ¿no? Que necesita un quarterback, pero como receptor. Entonces, creo que para mí ese es un intangible muy importante. A lo mejor muchos ni lo tocan, pero para mí, y lo he vivido, lo viví hace muchos años, ¿no? Con un receptor que tuvimos en la UDLA, que era quarterback, Irak Lira, y de repente lo cambiamos de receptor interno y dominando, ¿no? Dominando sin correr las mejores rutas, pero siempre encontrando el espacio. Y esto es lo que te da este tipo de jugadores, Nick Nash. Es otro nivel y todo, pero muchas veces esos jugadores que han jugado quarterback se cambian como receptores, te dan esa perspectiva porque te abren muchas ventanas, porque entienden el juego desde el punto de vista quarterback y encuentran también la manera de generar espacios. Que es lo más importante al final de cuentas para el quarterback, que es lo que te ayuda a generar espacios, ventanas grandes y eso te da confianza para poder colocar el balón. Entonces espera bien, y aparte es alto, ¿no? Es un slot grande. Y eso iba, ¿cuál es la competencia? Ray McLeod, Casey Washington, Kedrell Hodge. Jugadores que llevan un rato trotándole por Steelers, por Falcons y demás, no están consolidados. Hay una oportunidad muy clara y hay un nuevo quarterback que mejoró mucho la ofensiva aérea con él, ¿no? Michael Penix Jr., es un Drake London que te atrae jala marca, Kyle Pitts, que creo que va a funcionar por fin este año. Ahí me voy a morir en ese barco, no pasa nada. Y un Darnell Mooney que te estira el campo, que no es tanto de volumen, pero es efectivo. Hay espacio para que aparezca Nick Nash. Sí, aparte es muy importante como quarterback, como en un esquema ofensivo, que te abran el centro del campo, que entiendan cómo atacar la zona de los linebackers. Es sumamente importante porque se generan grandes espacios. En el momento que las defensas ajusten el centro del campo, te generan el espacio atrás. Entonces, por eso para mí un slot, una persona inteligente que sepa cómo abrir esa zona y el quarterback empiece a conectar pases, cambia totalmente la perspectiva de la defensiva, te hace ajustes y ahí es donde tú puedes abrir espacios en la zona profunda, ¿no? Pero teniendo un jugador así. Y aquí lo dice, ¿no? Jawan Jennings, otro que era quarterback, receptor, y el valor que le dan los 49ers, lo hemos visto en terceras oportunidades, haciendo jugadas grandes, quizá no el mejor corriendo las rutas, quizá no es más rápido, más explosivo, tiene buena zancada y todo, pero logra generar buenos espacios con par de manos y te abre gas. Sin duda, Carlos, ojo con el Nick Nash, posible receptor número 3 de los Falcons, pese a no ser tomado en el draft. En otras noticias, les recordamos, Aaron Rodgers espera que firme con los Steelers a finales de este mes. El linebacker de los Lions, Alex Anzalone, se ausenta de los entrenamientos voluntarios por inconformidad con su contrato. El tackle defensivo John Jenkins firmó con los Baltimore Ravens. Y según Mary Kay Cabot de Cleveland.com, el quarterback número 1 en estos momentos no es Joe Flacco, no es Shedeur Sanders, no es el novato Dylan Gabriel, es Kenny Pickett, el exjugador de Steelers y de las Águilas de Filadelfia, Carlos. Más experiencia, bueno, joven con experiencia.
Hay de experiencias a porque está experiencias, flaco, ¿no? es lo que Porque está argumentaría. flaco Sí. y es movible, ¿no? O sea, tiene cierta movilidad Kenny Pickett, no es tan estático como flaco, ¿no? Sí. Mientras no lo presionen, todo bien. Si lo presionan, coma con muchos quarterbacks, ¿no? Si te llega la presión, si es especialmente malo en varias jugadas. Y sobre todo que en zona roja, Carlos, y pregúntale a cualquier receptor de Steelers, no, nada más no lanzaba pases de touchdown. No llegaban y no pasaba nada. Va a ser muy divertido y muy interesante ver ese camp de los, ese training camp de los Browns, ¿eh? La manera como van a repartir las repeticiones a los quarterbacks. Con lo bueno que han sido los Browns desarrollando quarterbacks, aparte. Sí, pero ¿cuál va a ser el desarrollo? Tú llegas a un camp y tienes las repeticiones contadas. Tampoco puedes darle el mismo número de repeticiones a Kenny Pickett que a Sanders, que a Dillon, que a Flacco. Entonces, al final de cuentas, Kenny Pickett va a tomar y va a asumir la mayor cantidad de repeticiones. Y cuando entre Dillon y cuando entre Gabriel Dillon y Dillon Gabriel y cuando entre Shedeur Sanders, van a ser muy limitadas también. O sea, si son 12 repeticiones, a lo mejor son 6 o son 4 para Pickett, 2 para Dillon, 2 para Sanders, ¿no? A lo mejor Flaco lo dejas un poquito atrás, quién sabe. O sea, qué interesante va a ser eso, ¿eh? ¿Cómo van a repartir? ¿Cómo van a hacerle? ¿Podrían entrar los Browns con 4 quarterbacks al roster final este año, Carlos? ¿O es excesivo? No, es mucho, ya 3 es como, me la pienso. 4 estamos hablando casi de los tiempos de Brady a inicios del 2000. Sí, no, y por eso está la regla, ¿no? Que pusieron a partir de, creo que el año pasado, hace 2 años, que puedes activar un tercer quarterback, ¿no? Sin que cuente dentro del... O sea, ¿Es un tercer quarterback o un quarterback extra? No sé. Es un tercer quarterback. Tercer quarterback, ok. No es que puedo tener 3 más el extra. No, ya. Por lo regular en la liga te quedas con 2, quizá 3, y el tercero puede ser practice squad. Y si te quedas con 3, el cuarto es practice squad. O sea, el cuarto es equipo de práctica. De ese no hay. O sea, uno de esos 4 va a ser equipo de práctica. ¿Qué significa eso? Nomás para los nuevos. Significa que cualquier equipo puede tomar ese jugador o decir, quiero llevarme a tu jugador del Practice Squad, y tiene entonces el equipo que es dueño del Practice Squad y de ese jugador en ese momento, la opción de mandarlo al roster titular o dejar que se vaya sin ningún tipo de compensación. Ese es el riesgo, te lo pueden quitar. Sí, ahora puedes tener 3 quarterbacks. El tema aquí, ahora, confundo, porque puedes tener 3 quarterbacks en roster. Puedes desactivar a tu tercero y puedes activar al Squad el día del juego. Entonces yo creo, como estoy viendo las cosas, van a dejar a Joe Flacco como Squad, que es alguien que si lo pones por el tema del sueldo, del salario, te cuesta mucho, pero lo tienes ahí como backup en cualquier momento que se lastime Kenny Pickett y que no confíes en tus otros dos, ¿no? En tus otros 2 jóvenes. Y de ahí el puesto del 2 se lo va a buscar Gabriel y Sanders. Creo que Sanders puede ganar y Sanders se puede quedar en 2. Va, mira, te compré el argumento, Carlos, y está complicado porque realmente no hay reglas en este. Estamos en territorio desconocido con los Cleveland Browns en muchos sentidos, ¿no? Y Deshaun Watson no juega y ni va a jugar. Te compro la idea de Joe Flacco en el Practice Squad porque fue el último que firmó. Bajo la idea de que si pones a Dillon Gabriel en waivers y Practice Squad, o si pones a Shedeur Sanders en waivers, Practice Squad, probablemente algún equipo se los lleve. Kenny Pickett, bien que mal, hicieron trade por él. Y fue el primero que llegó de todo este grupo de quarterbacks, agentes libres y demás. Entonces, sin ser mi favorito para quedar de titular, tengo que reconocer que en estos momentos apunta a ser titular y entonces el prescindible sería Joe Flacco. Si te equivocas con él y se lo lleva a otro equipo, pues ya tiene 40 años, ¿no? No tiene mayor consecuencia otras temporadas. Si se te va un Shedeur Sanders o un Gabriel y funcionan, te puede costar la cabeza. Sí, pero por eso va a depender mucho el tema del training camp. Quién se muestra mejor, quién se desarrolla mejor, porque también puede haber la opción, ¿no? Te quedas con Joe Flacco como 2 y entre Gabriel y Sanders te quedan en el equipo de práctica y vas a activar a uno de ellos. O hay que ver también la experiencia de los Browns, ¿no? Que han cargado muchos años con 3 quarterbacks. Hace 2 años jugaron con 3 quarterbacks, ¿no? Con Flacco, con 4, estuvo Deshaun Watson. Sí, bueno, entonces, la experiencia también te lleva a tener, me quedo con los 4, me quedo uno con Practice Squad, 3 con roster activo. Ese año estuvo Deshaun Watson, Flacco,
Thompson Robinson y estuvo alguien más, ¿no? Hubo otro Ya quarterback. ni me acuerdo. Sí, o sea, tú lo llamas experiencia, Carlos. Yo lo llamo traumas. Los traumas te llevan a tener 4, 5, 6 Bueno, yo quarterbacks. digo lo que ha hecho Lo entiendo. Brown. Me voy a la filosofía que ha tenido, ¿no? En los últimos años. Es complicado, vamos a estar muy atentos, porque fíjate, sí, de un panorama complicado de quarterbacks, hay novatos, hay super veteranos, hay Kenny Pickett de 26, 7 años ahí como en tabla media. Si tienen 5 quarterbacks, quizás no tienen ninguno, Carlos, ¿sí? El famoso refrán de la NFL. Veremos, pero vamos a estar bien al pendiente de lo que suceda. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? @CarlosRosado en X, en Instagram, en TikTok, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube. Y bueno, con la noticia ya no la sacaste, la noticia de Nick Sirianni, qué bruto. Mañana le damos la propinita, pero sí, Nick Sirianni va a firmar una extensión con los Eagles. Merecido, ¿no? 70% de juegos ganados en la liga. Sí, bueno, casi lo despiden contra los Cleveland Browns esta última temporada, no se me olvida, pero cerraron bien, encontraron la tónica, ganaron Super Bowl. La recompensa era obvia y creo que es justa. Logró reconducir al equipo y eso tiene bastante mérito. A mí me encuentran en todas las redes sociales como @PrecioNFL. Los invito a que se hagan miembros del éxito, su chat privado, sus rankings de Fantasy, de Dynasty, sus tutoriales para aprender a apostar o mejorar sus apuestas, para poder hacer sus propios rankings de Fantasy, videos exclusivos, todo eso y más. Básicamente tu ventaja injusta en los deportes. Nos encuentras como PrecioElExito.com. 10 días de prueba gratuita o te puedes unir por 6 meses y te llevas 12, porque la NFL no termina y nosotros tampoco.